Bienvenida, bienvenido a la Escuela de Expansión. Hoy te quiero hablar de un comportamiento muy sutil, justamente del que a veces no nos damos cuenta, en el que nos perdemos en las relaciones. Tal vez puede que no hayas notado y te cuesta ponerle límites a cierta persona, y vamos a hablar de una forma de identificar y reconocer mucho mejor lo que significan en realidad los límites, y cuando también sientes que te pierdes en las relaciones. No importa si son sexoafectivas o no, también puede pasar que te pierdes en el trabajo o que no logras identificar tu individuación, es decir, tu ser individual en comparación con tu familia, que sientes que haces ciertas cosas por el deber ser de tu familia o por que tus padres no se pongan mal, que tus padres no se incomoden, y en cierto modo no te has dado cuenta que te estás traicionando a ti misma o a ti mismo. Este se llama el trauma de enmarañamiento, que básicamente es un trauma relacional en el que no encontramos ver límites entre nosotros y el otro. Esto se ve, por ejemplo, cuando el niño se siente obligado, consciente o inconscientemente, a seguir dinámicas familiares, creencias familiares, o a seguir ciertas carreras profesionales, o llegar a cierto estatus sociocultural para ser aceptado por sus padres. También se puede ver, por ejemplo, cuando la madre es una madre soltera y sin querer convierte a su hijo en su esposo, llevando a que su hijo supla todas sus necesidades emocionales y generándole una dependencia emocional a ese hijo. También lo podemos ver en las relaciones sexoafectivas, por ejemplo, cuando dejas muchas partes de tu autenticidad por relacionarte con esta persona. Lo comentaba en otro video anteriormente, y es la chica que, por ejemplo, se metió con el rockero y entonces dejó todas sus amigas, dejó su entorno sociocultural, y entonces ahora es una rockera y se volvió la super rockera mala o la rockera de cualquier tipo que sea, por ser aceptada por la persona de la que ella cree que está enamorada. Y entonces se pierden estas relaciones, y al final, cuando las relaciones se acaban, termina reclamándole a la persona o sintiéndose muy resentida con la persona porque en realidad se perdió a sí misma. Entonces, el trauma de enmarañamiento nace puntualmente en nuestra infancia, cuando nos cuesta ponerle límites a nuestros padres, a nuestros cuidadores y a las personas de nuestro alrededor. Y claramente no fuimos educados para poner esos límites, porque como somos unos niños y estamos en etapa de supervivencia y al mismo tiempo somos seres sociales, resulta que el niño puede llegar a creer que si no se comporta de cierta forma o de otra forma no va a ser aceptado por el clan familiar. Y entonces empiezas a tener comportamientos para ser aceptado por este clan familiar con un altísimo precio, el cual es olvidarte de ti mismo, traicionarte a ti mismo. Cuando nosotros entonces, sin darnos cuenta, muy inconscientemente, estamos siguiendo las lealtades familiares, o por ser amado o por amada por papá o por nuestro clan familiar, traicionamos partes de nuestra personalidad, que a veces son una manipulación inconsciente. Terminamos olvidándonos de nuestros gustos, de lo que nos interesa y lo que no nos interesa, incluso de nuestra autonomía, de nuestra individuación y finalmente de la propia autoridad de nuestra vida, de nuestra propia verdad como seres individuales. Entonces terminas creyendo que solamente eres parte de este clan y terminas alejando las partes auténticas de ti mismo, de ti misma, en pro de estar en esa relación, sea con papá, sea con mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Este trauma relacional en realidad puede afectar directamente las relaciones sexoafectivas, las relaciones en todo tipo de áreas de tu vida, tu autoestima, la forma en la que te desenvuelves en la vida, tus propias creencias inconscientes y conscientes, y por supuesto todas las habilidades para relacionarte sanamente con los demás. Ahora bien, hablemos un poco más de los límites. ¿Y a qué me refiero yo con límites? Porque he hecho varios videos sobre límites que igual te voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Hoy quiero que hablemos de los límites como una especie de definición de ti mismo o de ti misma.
Imagínate que estamos en una especie de televisor de esos antiguos y entonces estás viendo la estática y paso a paso empiezas a ver las figuras cómo van tomando forma en la televisión. Otro ejemplo similar a este puede ser, por ejemplo, cuando estamos revelando las fotografías del rollo fotográfico, que primero se ven oscuras en un solo tono y conforme vas haciendo ciertos procesos específicos, empiezas a ver puntualmente las figuras que hay en la imagen, ¿verdad? Entonces, si entendemos con base en este ejemplo ¿qué son los límites? Los límites son realmente una definición de quién es mi ser individual en comparación con los otros. Entonces, más que llamar los límites, que yo los he llamado de múltiples formas, en este momento los comprendo como definiciones de mis necesidades personales, de la forma en la que yo comprendo la vida, de cómo me gusta ser tratado, de mis valores, de mi propia verdad, de mi ser auténtico y, como decía Jung, de mi individuación. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si estoy teniendo una relación segura con las demás personas? Por supuesto, porque puedo comunicar mis valores y no necesito ser igual a la otra persona para sentirme amada. No necesito traicionar partes de mí para estar en diferentes tipos de relaciones. Y esto es importante verlo a profundidad porque, por ejemplo, los padres muchas veces en las sociedades en las que estamos constituidos o las sociedades en las que estamos viviendo, los padres suelen proyectar su ego a los hijos. Entonces, inconsciente o conscientemente, suelen llegar a creer que los hijos son parte de ellos, son de ellos, mi hija. Como los padres proyectaban sus egos en sus hijos o te pudieron haber convertido en un mini-mí, hay diferentes formas que vamos a ver en el abordaje de los siguientes videos, pero quiero ir como en la parte más introductoria. Entonces, ¿qué sucede si cuando eras niño no se te permitió la individuación de tu ser? Todos vivimos por una etapa en la que el niño usualmente, más o menos a los 2 años, etcétera, empieza a decir no, 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 no. ¿Te has fijado? El niño que nació creyendo que era conectado con un todo empieza a diferenciarse y desarrollar su individuación a partir de darse cuenta qué es lo que no quiere o cómo no se identifica o cuáles son sus gustos o cómo se diferencia de sus padres. Pero ¿qué sucede cuando tus padres, en lugar de permitir tu individualidad, te proyectaron sus necesidades emocionales o buscaron que fueras la esposa o el esposo si eres el mayor o si la madre es separada, las diferentes situaciones que pueden suceder en la vida? O proyectaron sus sueños en ti y todo el tiempo te lo comunicaban, o todo el tiempo esperaban que fueras un mini-mí, un mini-ellos, ¿sí? Y desvalidaron tus propios gustos, o te dijeron qué podías o qué no podías comer, cómo te podías o cómo no te podías vestir. Hay mil formas y no aceptaron la individuación de tu ser. Te impusieron ciertos comportamientos o te desaprobaron y al mismo tiempo aprobaron o no te enseñaron que lo que otros decían sobre ti no tenía que ver con tu real ser. Ya, entonces no te enseñaron a diferenciarte de lo que las opiniones de otros podían tener sobre ti, que en realidad no tienen que ver nada contigo. Esto se puede ver a través de cualquier tipo de violencia, violencia directa como violencia emocional, violencia física, pero también abusos, también violencia inconsciente como el abandono o el rechazo consciente o inconscientemente que viviste en tu infancia. Y la mayoría de los traumas relacionales traen consigo el estrés postraumático, llamémoslo así, el trauma o la identificación que tu mente hizo de cómo deberías actuar frente al trauma que recibiste, sea por rechazo, humillación, etcétera. Ya hemos visto las heridas del alma, que te dejo un video aquí, algunas de ellas. Traumas acorde con violencia física o violencia directa, que hay todo tipo de violencia directa, sea consciente o inconscientemente, cuando los padres no se han desarrollado emocionalmente, o inconsciente cuando tampoco tienen las habilidades emocionales para poder apoyarte en lo que tú necesitas, o también a través del enmeshment trauma o el trauma de enmarañamiento, en el que proyectan sus necesidades emocionales o no te permiten desarrollar tu individuación. Esto en la adultez nos lleva a relaciones de codependencia, nos lleva a relaciones en las que no puedes ser tú mismo o tú misma, nos llevan a juegos de manipulación o juegos de poder y también te pueden llegar hasta puntos de ansiedad social. En otro video más adelante vamos a ver algunos de los signos mucho más puntuales de que pudieses tener el trauma de enmarañamiento, aunque es muy común en nuestras sociedades. ¿Cómo se ve esto en nuestra adultez? De diferentes formas. Por ejemplo, la chica o el chico que realmente quiere conectar,
pero que al final o en cualquier momento de la relación termina empujando a los demás o rechazando a los demás porque siente que no puede respirar, porque siente que se va a perder a sí mismo. Otras personas lo pueden creer como que van a perder su libertad. Es un trauma realmente muy fuerte porque ellos inclusive pueden llegar a tal ansiedad que no van a poder respirar, no sienten que no pueden respirar. Y esto es porque no se les permitió desarrollarse de forma auténtica en sus vidas privadas cuando eran niños. Puedes sentir que estás desapareciendo, puedes sentir que estás siendo consumido por la otra persona, entonces sin darte cuenta te da ese ick o te alejas de personas con las que realmente te quieres conectar porque no te has dado cuenta que tienes este trauma debido a la forma en la que tus padres se comportaron contigo. Esa es una forma. Pero también otra, y sobre todo la más común, es cuando te relacionas con personas que aumentan este trauma. Y esto puede darse de dos formas. La primera, cuando te relacionas con una persona que usualmente tiene una voluntad propia, que tiene una personalidad súper definida, que tiene poder propio, te relacionas con esta persona, entonces termina pasando lo de la chica que tiene una relación o el chico que tiene una relación con una chica Candy o la chica del Harley. Entonces renuncias a todas tus necesidades emocionales por estar a la par de esa persona, inclusive si la persona no te lo pide, o las chicas que bajan por completo de peso o cambian por completo su figura a ver si esta persona sí las va a aceptar, o la persona que cambia por completo todos sus gustos a ver si esta persona sí la va a aceptar, sin darse cuenta que en realidad está siguiendo un patrón. Esta es la forma soft. Una forma mucho más avanzada es con los llamados en su momento narcisistas, que son personas con un trauma psicológico profundo, no es los que llamamos todo el tiempo narcisistas, pero son personas con un trauma psicológico profundo que realmente quieren que tú te pierdas en la relación. Y realmente consciente o inconscientemente están manipulando para que tú seas lo que ellos quieren que tú seas. Terminas atrapado en una relación en la que no sabes cuándo terminas tú y cuándo empieza el otro. Terminas atrapadas en las necesidades de otros. Estos son los súper empáticos, entonces terminas sintiendo más por la otra persona, pero te olvidas por completo de lo que estás sintiendo tú. Te olvidas por completo de tus necesidades emocionales y se te olvidó, y hay un temor impresionante de poder comunicar tus necesidades emocionales y poder comunicar tus propios gustos y diferencias y poderlos manifestar en el mundo real. Entonces esto también se ve en las relaciones como este ala y empuja, porque en un momento quiero estar contigo, pero después se me despierta el trauma y entonces me siento que de nuevo estoy perdiendo mi individualidad en uno de los dos casos, o al mismo tiempo también cuando la mujer, porque también puede pasar, bueno, la mujer o el hombre, que solamente sienten que tienen su ser individual cuando entran en conflicto. O cuando estás sola, entonces sientes que estás viviendo tu individualidad cuando no estás en pareja o cuando entras en conflicto con esta persona, entonces igual estás viviendo el enmeshment trauma porque no te estás permitiendo ser tú mismo en las relaciones con otros, no has resuelto el problema básico de raíz que es, por ejemplo, en tus relaciones familiares, poder comunicar claramente independientemente de los miedos que pueda tener nuestra conversación mental. ¿Quién soy yo ahora? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Qué permito y qué no permito? Independientemente de las proyecciones que tus padres puedan tener sobre ti. Soy una persona completamente independiente, con una voluntad completamente independiente, con pensamientos y con acciones completamente independientes, pero no desde la rebeldía, sino desde el reconocimiento de mi ser individual. Y también se puede ver mucho al sentir culpa por hacer algo diferente a tu familia, o sentir culpa porque no estás cuidando a tus hermanos, por ejemplo, como tus padres lo deseaban, a no cumplir los roles o las lealtades que supuestamente tienes que cumplir. De nuevo, con el altísimo costo de traicionarte a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo ir sanando este trauma puntualmente? Recordando y haciendo una introspección justamente de cuando tienes tus detonantes emocionales, porque te van a ir mostrando cuando no estás siendo auténtica, cuando no estás siendo auténtico. Y realmente en las relaciones esto es muy peligroso, o es muy doloroso, porque las personas no están conociendo la parte auténtica de ti. Y al mismo tiempo tú estás viendo la máscara de la otra persona. Al poner límites, al salir del trauma de enmarañamiento, te vas a dar cuenta quiénes auténticamente siendo sí mismos están contigo, y al mismo tiempo vas a conocer una cantidad de aristas de ti mismo y de ti misma. Vas a empezar a conocerte a ti misma y a ti mismo para darte cuenta que, vale, esta experiencia que estoy experimentando no está tan acorde con quien realmente soy.
porque si estuviera acorde con quien realmente soy, me daría paz. Voy sanando ese trauma a partir de comunicar con todo el respeto que tal vez no soy la persona que estas personas están pensando, sino que simplemente tengo mi propia forma de gestionarme y puedo compartirlo y puedo hablarlo, por ejemplo, con mi pareja, y dejo de proyectar que mi pareja tenga que ser de una forma o de otra forma porque me estoy haciendo cargo de mis necesidades emocionales yo, porque por ejemplo me estoy haciendo cargo de mi nutrición emocional yo, y el otro me acompaña y camina conmigo, pero yo me estoy haciendo cargo de las formas en las que yo elijo vivir mis valores, yo elijo vivir mis gustos, yo elijo vivir la individuación de mi ser. Y conforme estoy siendo más auténtico, más auténtica, más personas auténticas llegan a mi vida. Esa es una forma de ir sanando este trauma relacional tan fuerte y tan repetitivo en nuestras familias, que nos vemos obligados a veces a seguir los traumas y seguir los dramas de nuestra familia por generaciones y generaciones y generaciones, cuando en realidad tú tienes la libertad de estos patrones que tienes heredados y al mismo tiempo la libertad de desarrollarte independientemente de la aprobación de otros, porque la aprobación está en ti. Nos vamos viendo en los siguientes videos. Cuéntame si tienes dudas sobre este video. Es un video introductorio sobre el enmeshment trauma o trauma de enmarañamiento, que es un trauma relacional, y voy a ir hablando de eso mucho más en mis videos. Acuérdate que hay una promoción especial de 4 sesiones por 200 euros. Tienes toda la información en la cajita aquí abajo para que me contactes si quieres un acompañamiento en específico. También acuérdate que he lanzado mi poderoso libro de gratitud y manifestación, tanto en español como en inglés, My Powerful Book of Gratitude and Manifestation, y tienen un precio especial por Navidad para que el próximo año lo inicies con toda la buena energía, cada día agradeciendo y transformando esas creencias limitantes a través de la gratitud, pudiendo crear la vida de tus sueños, pudiendo crear cada día de forma presente y de forma auténtica y de forma amorosa contigo. Te dejo la información ahí abajo. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por continuar en este canal conmigo, en esta expansión conmigo. Y nos estamos viendo en los siguientes videos. Espero publicar muchos más a partir de ahora. Y gracias por estar a mi lado. Te mando un besito.